Buenas tardes, soy Yaiza Galarza y os doy la bienvenida a Radar Juvenil, una nueva plataforma que da voz a los proyectos de los jóvenes. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias, como siempre, a Radio Buñol por darme la oportunidad de tener este espacio, a través del que dar visibilidad a la juventud de La Hoya. A la vez, me gustaría animar a todos los jóvenes que crean algo que contar, que vengan y participen contactándonos a través de nuestras redes sociales. Y ahora sí, doy la bienvenida a Silvia Sáez, escritora. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estás, Silvia? Muy bien, nerviosa. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo comenzaste a escribir en general? Esta pregunta es algo que me hacen muchísimo y nunca sé muy bien cómo contestarla, porque en realidad empecé a escribir en cuanto aprendí a escribir. Porque yo me acuerdo que desde muy pequeña, incluso antes de saber leer, siempre pedía que me contaran cuentos, que me contaran historias. Luego cuando aprendí a leer, empecé a leer enseguida cuentos. Yo leía muchísimo, sigo leyendo muchísimo. Y creo que fue en cuanto aprendí a escribir que dije, oye, pues yo tengo la imaginación, pues me puse. Y llevo escribiendo primero en libretas, en folios. Luego ya pasé al ordenador, pero desde que era un bicho. Y ahora lees esos cuentos de pequeña y que... La mayoría no sé dónde están. Sí que tengo uno así enmarcado porque gané un concurso que hicieron literario de la Biblioteca de Buñol. Ese sí que lo tengo enmarcado, creo que son 10 líneas como mucho, pero creo que iba primero a segundo de primaria, o sea que está bien. Y luego también me acuerdo de uno que se llamaba El País de las Gomas, que lo hice en sexto de primaria y también gané, o sea que... Oye, se iba notando ahí que... Son libros que sí que tengo más en la memoria, los demás, si me preguntas, no me acuerdo, pero bueno, eso... ¿Y qué te inspira para escribir ahora o entonces? Yo creo que todo. A ver, yo hablo por mí, pero creo que en la cabeza de toda escritora siempre estamos como pensando, estamos en las nubes. Yo, por ejemplo, estoy más en mi mente y en lo que voy, las ideas que me van viniendo que realmente en la tierra. O sea, hay veces que me estás hablando y yo estoy como, bueno, pues esto para un libro estará bien. O sea, son ideas que me vienen a la cabeza en el momento. A lo mejor estoy viendo un atardecer y digo, guau, esta puede ser una escena muy chula de un libro. O simplemente de estar sentada en el autobús y ver la conversación de unas personas y decir, ostras, es que es interesante, esto también podría dar para un libro. O sea, es cualquier cosa que me llame la atención en realidad es lo que me inspira. Claro, porque ¿te ha pasado alguna vez de alguna persona real que se ha convertido en personaje? No, porque tampoco quiero reflejar tanto a una persona. Tanto en una persona. Y más porque tendría que pedir permisos y todo eso, porque sí que es verdad que en el transporte público, pues alguna vez sí que me han dado alguna idea y digo, ay, pues este rasgo me gusta mucho para meterlo en un personaje. Pero sí que hay características más fuertes de personas que conozco que a lo mejor a ellos no les sienta bien que los ponga. Entonces siempre intento mezclar que no se identifique tanto. Entonces, de varias personas. Sí. Oye, tu primera novela es La hija de las estrellas. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo empezaste a pensar en el tema de esta novela? Pues La hija de las estrellas surgió, creo que era primero de bachiller, porque el instituto organizó un concurso literario y dije, oye, a mí me ha gustado siempre escribir, pues voy a intentarlo. Y de un día para otro dije, me vino la idea a la cabeza y digo, mira, pues como yo sobre todo lo que más leo es fantasía con romance. Entonces es mi género en el que estoy más cómoda tanto escribiendo como leyendo. Entonces dije, voy a probar. Y la idea surgió y La hija de las estrellas comenzó siendo un relato de 10 páginas para un concurso. Pero luego, o sea, mi madre lo leyó, lo leyeron mis tías y fueron, wow, pero si esto tiene potencial, ¿por qué no te animas a escribir el libro entero? Y entonces a ella empecé, le di vueltas y lo terminé de escribir. Y sí que es muy curioso porque cuando terminé de escribirlo, en la universidad nosotros teníamos yo tenía una maestra que también era escritora, aunque ella lo enfocaba más a todo lo de los niños, porque yo estudio magisterio infantil, todo conocimientos sobre el desarrollo de los niños y demás. Pero estuvo hablando y nos mandó una tarea que teníamos que escribir como nuestros sueños, nuestros demás, y yo escribí que a mí me gustaba escribir y que eso nadie lo sabía, porque eso es otra cosa. Yo cuando publiqué el primer libro le sorprendí a todo el mundo porque nadie sabía que yo escribía. Y mi maestra
lo leyó y delante de toda la clase, yo me acuerdo que me puse a llorar porque era como, ostras, como que de repente me desnudó. Me leyó Tu redacción. la redacción que yo escribí y nada, me dijo, oye, si te gusta escribir, adelante, tal. Y me acuerdo que justo al final de ese curso, por verano, me acababa de hablar una editorial como que aceptaba el manuscrito y me acuerdo que se lo conté. Entonces, en realidad fue un poco por mi familia, que me animaron a seguir el libro, y luego por la maestra esa que me dio ese empujón, porque yo creo que sin ella a lo mejor aún estaría con mis libros para mí y ya está. Claro, porque hay veces que no creemos lo suficiente en nosotros y Sí, pensamos... y el problema es que yo era muy insegura. Entonces siempre estaba pensando, ¿y qué va a decir la gente? Y es como que siempre he sentido que me tengo que amueblar un poco, bueno, amueblar no es la palabra, es moldear un poco a todo lo que hace la gente de mi edad. Y hasta que salí de ese caparazón era como, vale, ya he salido, ahora no me puedo echar atrás. Y eso es un trabajo que he llevado poco a poco de confianza en mí misma, de saber que puedo hacer lo que me gusta sin escuchar las opiniones de los demás, porque si ellos no me importan, ¿por qué me tienen que importar sus opiniones? ¿Sabes? Entonces es un poco esa mentalidad. Si no hubiera sido por el empujoncito que me dio esa maestra, yo a lo mejor seguiría oculta en mi caparazón diciendo, ostras, qué miedo que la gente diga, ay, la escritora, ay, no sé qué, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. Sí, sí, claro, y también el miedo a, ay, si no les gusta, y si... Claro, pero eso, ¿ves? En eso no tengo tanto miedo porque yo leo mucho y leo libros que me gustan, libros que no me gustan, leo libros que a mí no me ha gustado y a una amiga le ha flipado, o sea, al final somos personas y tenemos opiniones muy distintas. Si no te gusta lo que escribo, pues ya no leas más de lo que escribo y ya está. No era por ese lado, era más mi inseguridad que tenía yo conmigo misma y qué van a pensar de mí, ¿sabes? No qué van a pensar de mis libros, era más mío personal. ¿Qué van a pensar de mí? Claro, me imagino que este relato que tú entregaste en el primer concurso pues tendría su final ya escrito o lo dejaste ahí un poco abierto. No, fue los 2 primeros capítulos de lo que es actualmente la novela, fue como súper resumidos lo que entregué. Es como que dejaba el final súper abierto, daba paso a, bueno, este es el final del relato porque me habíais marcado unas reglas de no puedo seguir escribiendo, pero yo lo dejé ahí. Entonces sí que se complementaría con los 2 primeros capítulos, pero mucho más resumido. Claro, y tú a partir de este relato comienzas a escribir. ¿Cómo es este proceso de escritura? Porque también estabas en bachillerato, me imagino, y había que compaginar con estudios y demás. Claro, eso es yo creo que lo que peor llevo, porque por ejemplo ahora estoy con las oposiciones y es como, no tengo tiempo para ponerme a escribir. Entonces me vienen ideas a la cabeza, me encantaría ponerme a escribir, pero tienes que ser responsable también con tu futuro. Y en bachiller fue un poco lo mismo. Sí que tardé bastante en terminarlo, porque como tampoco era la primera vez que lo hacía, tenía que ir subiendo como una escalera de, va, voy a hacerlo. Entonces, sí que fue un proceso muy poco a poco, pero sinceramente, yo en mis tiempos, o sea, en mis ratos libres, a mí lo que me gusta es escribir y leer. O sea, yo, hueco que tenía, empecé a ponerme una serie o música o lo que fuera, yo cogía y me ponía a escribir o cogía y me ponía a leer. O sea, es los tiempos, los ratos libres, cada uno los invierte en lo que gestiona quiere. como quiere y a mí como eso es lo que me gusta, pues yo los dedicaba a eso. Claro que al final te vienen muchas ideas y es lo que decías, tienes que ser responsable, entre comillas, de que ahora me tengo que centrar en sacarme las oposiciones porque no me puedo poner a escribir ahora mismo. Claro, es también pensar qué es lo que quieres tú en tu futuro. Yo ahora mismo la escritura la tengo como un hobby. No es, o sea, es algo que a mí me apasiona, la lectura, la escritura en general, pero yo he estudiado una carrera que también me apasiona. Y yo, de momento, si no, mi mentalidad no cambia, yo quiero que mi futuro sea enfocado a la carrera que he estudiado con los libros de un hobby, que si es muy importante, pues mejor, pero en ese aspecto, entonces yo ahora mismo, por ejemplo, estoy con las oposiciones de magisterio y estoy enfocada en prepararme las oposiciones y hay veces que digo, es que no puedo más con las oposiciones y que digo, vale, me merezco un descanso, voy a ponerme a escribir o a leer cualquier rato. Entonces es un poco organizarte tú según tus prioridades. Y también te sirve un poco para evadirte porque al fin y al cabo, pues mientras escribes te trasladas a otro espacio con otros personajes y dejar de estar aquí, por así decirlo. Totalmente. O sea, cuando escribes o lees es que da lo mismo. Dejas de estar en el mundo real y vives a través de
de unos ojos que no son los tuyos, viajas. O sea, a mí me encanta leer, sobre todo porque viajo a un montón de lugares que existen y que no existen. O sea, es súper bonito. Y con las personas, o sea, con los personajes igual, es como que te metes en los ojos, o sea, ves la vida a través de otros ojos que no son los tuyos y también es una experiencia muy, muy bonita. Claro, por ejemplo, a mí que también me encanta leer, lo que más me gusta es cuando ya te sientes como el personaje, que a alguien le hace daño y es como, madre mía, y... Claro, yo creo que o sea, sientes lo que le pasa, si no, los libros no te producirían ninguna emoción. Yo hay libros con los que acabo llorando, de hecho, yo un libro hasta lo tiré al suelo de lo enfadada que estaba. O sea, yo con experiencias así tengo muchas, de acabar llorando, de cerrar un libro con rabia y lanzarlo, digo, no lo quiero volver a ver, que luego me lo acabé porque no me puedo dejar ningún libro a medias, pero las emociones Que te produce, que te sí. producen los libros. Y además eso también es parte del proceso de escritura, porque también hay libros que dices, pues no me ha transmitido nada o... Claro, por eso y te también estaba depende de los hablando. gustos de las personas. Exacto, te estaba hablando antes de los gustos y que un libro que a mí no me gusta a lo mejor a ti te puede encantar y al revés. Entonces, es como te sientas tú en el momento que lees el libro, es como te vengan de los personajes, como si son afines a ti o por el contrario, son personalidades que no encajan contigo y todo un poco así. Y en este primer proceso de escritura del libro, ¿te encontraste algunas dificultades? ¿Qué dificultades? A ver, yo el problema que veo que tuve es que enseguida me aceptaron porque sí que es verdad que me contestaron varias editoriales que sí y yo dije, wow, esto, o sea, a mí lo que me habían dicho personas externas es que era muy difícil que una editorial te cogiera un libro y fueron 3 o 4 seguras las que me dijeron que sí. Entonces yo le dejé los contratos en manos de mi madre y dije, elige tú, porque es que yo estoy leyendo y no me estoy enterando de nada. Y luego mi problema fue querer publicar ya. En plan, decir que sí. O sea, yo en cuanto terminé de escribir el libro, lo mandé sin corregir y sin nada y fue un poco desastre luego todo el proceso. Pero es la prisa de quiero publicar ya. Entonces eso es lo que más me arrepiento, más dificultad vi, o sea, de todo el proceso del primer libro porque ahora a día de hoy no publicaría ya. O sea, creo que un libro tiene que tomar reposo porque luego intentas, o sea, hasta que no estás segura 100% de la obra, no puedes hacer nada porque yo, por ejemplo, ahora del primer libro cambiaría 200 cosas. Por ejemplo, con Zodiac, que es la novela que tengo actualmente publicada, yo creo que para mí ya está completa. Entonces creo que ahí es la diferencia. Y un poco también el proceso con la editorial, porque eran todas cosas nuevas para mí, tampoco sabía ni conocía a nadie o sea, que me pudiera guiar, entonces fue un poco a descubrir. Entonces, por esa parte... Pues poco, los sí, inicios, sí. Sí, inicios. Quedaste descontenta, por así decirlo. A ver, descontenta, no, porque al final fue una editorial que le dio una oportunidad a mi libro y siempre estaré agradecida con ellos, pero sí que es verdad que al ser editoriales más pequeñas y yo al no conocer cómo funciona el mundo editorial, pues por ejemplo, hubieron muchos errores, el libro se publicó sin ninguna corrección, sin pasar por ningún editor ni corrección. O sea, luego tuve que corregir yo, porque claro, yo terminé de escribirlo y ni lo revisé, o sea, lo envié. Entonces, a lo mejor me había comido letras, no había puesto algún acento y demás. Entonces, cuando me encontré el libro hecho, le di y digo, ostras, aquí fallan cosas. Entonces, yo creo que es la prisa que tuve. O sea, yo ahora, si pudiera volver al pasado, cogería el libro, lo volvería a leer, me lo corregiría y luego ya lo enviaría. No sé si me estoy explicando pero no estoy descontenta, o sea, no sería descontenta la palabra, es inexperta. Claro, porque... ¿Y en sí en el proceso de escritura te encontraste alguna dificultad o te salió bastante fluido todo? A ver, es que hay dos tipos de escritores. Son los mapas, escritores mapa y escritores brújula. Escritores mapa son que se lo organizan todos, hacen sus esquemas y yo soy todo lo contrario, soy escritora brújula, o sea, me pongo a escribir y lo que salga ha salido. Luego sí que es verdad que vuelvo a leer para como que tenga sentido, pero entonces en ese aspecto yo soy de las que se sienta y escribe, o sea, no tengo ninguna dificultad. A lo mejor sí que tenía algún parón escritor que, de estos momentos que te frustras y dices, no vale para nada.
y luego al día siguiente estás más motivada y dices, wow, qué librazo voy a escribir. Entonces también son los momentos, pero eso pasa con cualquier libro. Yo ahora estoy escribiendo y a lo mejor un día me levanto, uff, no me está gustando por dónde está yendo. O al día siguiente, buah, voy a seguir porque va a ser un bestseller, ¿sabes? También depende de tu ánimo y de cómo te encuentres ese día en concreto. Entonces, yo como escritura, o sea, como escritora brújula, dificultad ninguna porque no me organizo nada, básicamente. Empiezo a escribir y ya estoy. Sí, hasta aquí me da para hoy, que ya no me viene nada más a la cabeza, pues para mañana. Entonces, en ese aspecto, la verdad que nada. Tú has comentado que tu proceso para conseguir una publicación fue bastante sencillo, pero ¿podrías explicar un poco por si hay alguien que quiere publicar su novela? ¿Qué hiciste para conseguir que la publicasen? Mira, busqué en internet editoriales que acepten manuscritos. O sea, fueron esas las palabras. Y me salió un listado y empecé a enviar. Y sí que es verdad, a ver, normalmente te contestan hasta los 6 meses. Si a partir de los 6 meses no te han contestado es que directamente las han eliminado. Entonces, el primer paso es buscar editoriales y editoriales que sean afines a ti y a lo que te gusta. O sea, y a lo que te gusta leer. Porque hay libros que no encajan en todas las editoriales. Si tú lo mandas a una editorial que publica textos poéticos, obviamente no te lo van a coger. Entonces tú también tienes que conocer las editoriales, tienes que conocer los libros que publican y demás. Pero ya te digo, yo el primer consejo que les daría es espérate, aunque sean 10 minutos, o sea, no, 10 minutos no, más 2 días, 3 días, o sea, desde que terminas el manuscrito, deja que pase un tiempo, luego te lo vuelves a leer, si haces alguna corrección, y así hasta que ya no hagas ninguna. Que digas, vale, este es el libro que quiero. Entonces ya lo envías. Y luego ya es esperar a que te contesten, y si te contestan, pues ya te van indicando, o sea, te habla el editor, te va indicando él qué pasos tienes que seguir, o sea, por ejemplo, en mi caso yo quería elegir mis portadas, porque a mí lo primero que me llama la atención en un libro es la portada. Que sí, luego no hay que juzgar un libro por su portada, pero siempre lo que más, o sea, lo Siempre es lo primero que más te llama. entra es la portada. Entonces yo fui la que dije, oye, hacedme partícipe de la portada. Entonces yo me encargué de enviar las fotos o de buscarlas o de decir, mira, yo la quiero así, así y así. Y luego ya te mandan como la tripa, que se llama así, que es como sería el interior del libro para que lo revises y sí. Pero una vez envías el manuscrito y la editorial te da el sí, luego ya, o sea, cada editor trabaja de una forma diferente, entonces te irán dando ellos los pasos a seguir. O sea, que el mayor consejo que le das a alguien que quiera publicar su libro es que lo deje reposar y que revise. Exacto, que lo deje reposar, luego lo revise, cambiará 2 o 3 cosas y que lo deje reposar hasta que la vez que lo revise ya no cambie nada. Una vez ya no cambie nada es porque el libro ya está completo para ti. O sea, si cada vez que lo lees cambias alguna cosa es que algo todavía no está completo en tu libro. Entonces, déjalo reposar, te lo lees, lo dejas reposar, te lo lees así hasta que ya no tengas ninguna corrección. Entonces tú ya sabes que ese libro ya no da más de sí, o sea, me refiero, está justamente como lo quieres y ya el proceso de mandarlo a la editorial. Si alguna vez escribieses algún libro del que pues estuvieses muy orgullosa y te encantase, pero no encontrases una editorial que te lo publicase, ¿te plantearías el autopublicarlo tú misma? Claro, de hecho, Zodiac lo autopubliqué. Bueno, fue un poco copublicación, se llama, pero bueno, al final la mayoría, o sea, yo tuve que hacer un ingreso. Un ingreso. Y lo hice más que nada por la mala, entre comillas, la mala, sí, voy a decir la mala, pero en realidad no fue mala, es lo que he dicho antes, de inexperta. Gestión o... Sí, con la anterior editorial. Entonces pues quiero probar la autopublicación. Y la verdad es que está bastante bien. Lo que pasa que no sé, no funciona igual. Yo ahora, por ejemplo, si quiero promocionar mi libro, tú vas a una librería y mi libro no está a menos que lo pidas. Entonces, de eso no, o sea, con las editoriales tradicionales eso no pasa. Las editoriales se encargan de distribuirlo. La autopublicación lo malo es eso, que tienes que promocionarlo tú, distribuirlo tú y todo eso. Pero de momento yo estoy contenta, aunque sí para los próximos sí que voy a buscar
editorial, pero ya buscaré alguna afín conmigo y que me guste su trabajo. Y si pues no es el caso, pues se deja reposar y si tiene que salir a la luz, algún día saldrá. La hija de las estrellas tiene una segunda parte que se llama ¿Alguna vez te has preguntado si las estrellas brillan por ti? ¿Desde un principio pensaste que este libro iba a tener una segunda parte? ¿Surgió mientras estabas escribiendo el primero? ¿O cómo fue esta idea de, pues quiero escribir una segunda parte? Como bien te he explicado, hay dos tipos de escritores y yo soy brújula. O sea, yo me pongo a escribir, no sé lo que va a pasar luego. Entonces, hasta que no acabe el primer libro y dije, vale, quiero acabarlo así porque el primer libro acaba con un final abierto que dices, ostras, y es un final que dices, vale, quiero seguir leyendo. Yo no sabía que iba a acabar así. O sea, yo lo empecé con la idea de hacer un libro con la historia de esos personajes. Pero luego llegó al final, dije, me apetece acabarlo así. O sea, es que creo que es un buen final. Puede despertar curiosidad, puede tener, o sea, hacer que el lector tenga ganas de seguir leyendo la historia. Y ya conforme acabé uno, empecé otro. Pero es lo que, o sea, como soy brújula, que no sé lo que va a pasar, no sé qué final ni le voy a dar, ni qué va a pasar en el siguiente capítulo, voy a la marcha. Entonces es un poco, pues, no lo sé. Y si me preguntas, ahora, ¿qué estás escribiendo? Pues un libro. ¿Pero va a ser saga, va a ser autoconclusivo, va a ser una No biología? lo sabes. No lo sé. O sea, eso surge. Tú hace poco firmaste la recesión de la distribución, supongo, de tus 2 primeros libros. Bueno, ¿por qué tomaste esta decisión? Pues un poco por lo que te he comentado durante toda la conversación. Creo que son libros que necesitan una corrección, tanto de... Ay, ¿cómo lo diría? O sea, tanto ortográficamente, porque sí que hay errores en el libro, como de estilo. Y creo que también son unos libros que a día de hoy puedo darles mucho más potencial del que tienen. Puedo crear una historia mucho más completa, porque al final son unos libros que escribí cuando era aún muy joven. O sea, ahora la experiencia que tengo ahora con todo lo que he leído ahora y demás, creo que esas historias a mí personalmente me encantan, creo que tienen mucho potencial y no le di o sea, no sé cómo decir, no se me quedaron como inacabadas. Entonces me puse en contacto con la editorial y me dijeron que sí, que sin problema. Además me cedieron todos los derechos, o sea, todos los derechos siguen siendo míos. Simplemente se acababa el contrato y ya está. O sea, que si yo en un futuro quiero volver a publicarlo o lo que sea, podría perfectamente. Pero básicamente fue porque no lo sentía... No es como... Es lo que te estaba explicando antes de... Tienes que sentirte que un libro ya está. O sea, que no da más de sí. Para mí le faltan muchísimas cosas ahora. ¿Te planteas escribirlos de nuevo y publicarlos Sí, en de otro hecho momento? empecé a reescribirlos, pero como me vino otro proyecto a la cabeza, los dejé apartados. Entonces quiero ir reescribiéndolos poco a poco y si a lo mejor dentro de 10 años ven la luz, pues será una buena forma de volver a reencontrarte con los personajes. Por lo que hablabas de esta experiencia, obviamente conforme vas escribiendo vas adquiriendo más experiencia, sabes qué puede quedar mejor, qué puede quedar peor o qué va más con tus personajes o qué te puede ayudar en el proceso de escritura. Pero tú aparte has hecho algún tipo de formación o de curso. Hice en la Universidad de Valencia un curso de escritura, pero es lo único que he hecho. Yo siempre que me preguntan qué necesitas para ser escritor, yo siempre contesto que es leer. O sea, no, yo personalmente no concibo a un escritor que no lea. O sea, porque leyendo te empapas de vocabulario, de formas de escritura. La pluma de cada autor es diferente y vas cogiendo ideas de todos. O sea, al final, leyendo te formas tú como escritora. Entonces, consejo para escribir, leer es el que siempre doy y leer mucho y variedad de géneros. Eso no me lo aplico porque yo soy muy fiel a mis géneros, a lo que me gusta leer, pero sí, leer. Hace poco, bueno, hace ya creo que bastante, te creaste una cuenta de Instagram aparte de la tuya personal para todo el tema de la escritura y también has comenzado a hacer reseñas de libros. ¿Cómo surgió esta idea o por qué te apeteció de repente hacer esto? Porque yo no conocía el mundo de Bookstagram, se llama así, o BookTok, Sí. y empezaron a salirme vídeos de gente y publicaciones de gente que hacía reseñas y dije, ostras, si están haciendo lo que me gusta, entonces yo también quiero. Fue una decisión, vale, de un día para otro, pues voy a hacerlo. O sea, ya he dado el paso de salir de mi zona de confort y decir, esta soy yo, esto es lo que quiero,
pues voy a seguir haciéndolo. Entonces me abrí mi cuenta, no lo abrí o sea, no empecé a hacerla en mi cuenta, pues porque, mira, hace poco, hablando con Maxim Huerta, me dijo, ¿tienes 2 cuentas? ¿Por qué? Y yo le dije, es que a mí no me sigue la misma gente en una cuenta que en la otra. Y luego pensándolo, es que es verdad. O sea, en mi público, en mi cuenta personal, es gente de Buñuel que conozco, amigos, conocidos y demás. Y la gente que me sigue en los libros es porque realmente le gusta leer, disfruta de la lectura y quiere saber más de mi proceso. Entonces, yo creo que, o sea, yo seguiré teniendo 2 cuentas hasta que a lo mejor luego me quedo con una. Pero no se sabe. Yo, con mi cuenta de libros, estoy muy contenta. Además, es un mundo muy bonito en el que conoces personas maravillosas. Yo tengo ahora muchas amigas lectoras que me encanta poder hablar de libros con ellas porque eso en mi entorno no pasa. Entonces, fue un poco de decisión de yo también quiero esto. Y me gusta hablar de libros, me gusta escribir libros y me gusta ser capaz de, o sea, de dar una reflexión para convencer a otras personas de que lean porque la lectura realmente es maravillosa y creo que todo el mundo tiene, bueno, la mayoría de los jóvenes, porque sí que es verdad que muchos jóvenes leen, pero que leer es aburrido. O sea, yo tengo alumnos que me dicen, es que leer me aburro leyendo. Y yo, eso es porque no has leído un libro que realmente te gusta. Entonces, es un poco también por ahí que quiero como dejar ver que los libros son como otra forma de felicidad. O sea, un hobby que puede divertirte y puede llenarte. Entonces, recomendar libros, escribirlos, hablar con gente de libros. Creo que esa cuenta es como un poco mi lugar seguro y el lugar en el que yo realmente soy feliz. Yo es que creo que realmente a todos nos gusta leer, lo único que no hemos encontrado un género, un libro que realmente digas, pues sí que me gusta leer. Y yo creo que a través de cuentas como la tuya también se descubre ese abanico que hay. Yo creo que eso es un problema, porque de hecho es que lo comento siempre con mis alumnos, porque yo soy profesora de repaso, y me vienen, mira qué libro me han mandado para leer. Y son libros que ya no están, con un vocabulario de otra época, con temas que interesaban en otra época y que no interesan en esta. Entonces yo creo que el principal problema de que los niños no lean o sea, viene desde el colegio, desde el propio instituto y, o sea, yo creo que si se cambiara eso, si se ofrecieran libros acordes a su edad, acordes a los intereses, lo que les mueve, pues leería muchísima más gente de la que lee ahora. O sea, estoy segura de ello. Yo, por ejemplo, tuve un parón lector en bachiller porque dije, o sea, había una asignatura que se llamaba literatura universal y a mí digo, guau, me encanta leer. O sea, es una asignatura que encima me sube nota en bachiller, me meto y creo que fue la peor decisión de mi vida. O sea, creo que si no leí la Biblia 200 veces, no salía de ahí y yo iba con la intención de leer libros que me gustaran. Entonces, como que no se enfoca bien la lectura para los niños. Claro, también a lo mejor dejar un amplio abanico de 10 libros, coged el que queráis, leeros También. el que queráis, porque no a todos los niños les va a gustar el mismo libro, obviamente, eso es así. Por lo que estábamos hablando antes, cada uno tiene unos gustos, le va a gustar la pluma de un autor o no, y eso también va a hacer que se enamoren de la lectura o no, y también es una buena forma de pasar tu tiempo libre, que no sea con el móvil. Claro, totalmente. O sea, eso también lo veo imprescindible. Tienes que tener claro que no puedes forzar a un niño a leer y menos a 30 que tienes a clase leerse el mismo libro que a lo mejor a uno le encanta, pero a los 29 restantes lo aborrecen. Entonces, lo que has dicho tú, lista de libros o que propongan ellos libros, incluso, pues a mí me ha llamado la atención este libro, me gustaría leerme este, libre elección. Si lo que buscan los profesores es que lean, pues que les den como ayuda para que lean y que les guste lo que leen. Sí, a la vez también el instituto cuando da opciones de libros es una forma de descubrir libros. Yo me han mandado libros que me han encantado y que a lo mejor por mi cuenta no me hubiese leído o al revés, pero también es verdad que pues los libros que me gustan a mí no le pueden gustar a mi compañero y es así. Y si a mi compañero no le gusta, le va a costar mucho más leérselo o incluso ni se lo leerá. Sí, totalmente. Me imagino que también a raíz de crear esta cuenta de Instagram, pues habrá surgido una comunidad de lectores en torno a ti. Supongo que interactuaréis a través de las redes sociales y... Sí, sí. Además, me ha sorprendido la gente que en Buñol lee. Porque
me siguieron y yo, bueno, pues me han seguido, no sé, pues o para cotillar, como hace bastante gente, o porque realmente le gustan los libros. Y cuando vi que me pedían opinión de libros, o sea, gente Buñol, joven, adulta, con la que no había hablado en mi vida, y gracias a los libros puedo compartir opiniones, decirle, buah, te tienes que leer este libro porque te va a encantar, porque sé cómo son tus gustos y te va a encantar. Eh, y a mí me ha sorprendido porque es como escondidos. La gente, yo no sabía que leían y leen mogollón. Y de hecho, he hecho amigas gracias a los libros y eso creo que es una de las cosas más bonitas que me llevo de este mundo. También, por lo que estábamos hablando antes, esta mañana justo en clase estábamos hablando de que ya prácticamente no hay imaginación. Los niños de ahora prácticamente no tienen imaginación y yo creo que los libros también ayudan a desarrollar la creatividad y la imaginación porque te trasladan a otro mundo. Y sí que hay mucha gente que lee, lo que pasa es que yo creo que no se habla de ello. Exacto. Y lo que decías de la imaginación, estoy totalmente de acuerdo contigo porque a mí la mayoría de las ideas que se me ocurren surgen de otros libros, que no es la misma, pero a lo mejor un personaje hace algo y yo digo, ostras, pues yo habría hecho totalmente lo contrario y de ahí ya me imagino un libro nuevo. O sea, la imaginación que hay en los libros, o sea, fomenta la tuya propia. O sea, te hace... Es como que deja que vuele tu imaginación porque también te hace reflexionar sobre un montón de cosas y no sé, es... ¡Wow! Esto me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo lo puedo...? Y al final es inspiración y hace que tu imaginación, eso, vuele. Y desarrolles tu espíritu crítico por lo que tú decías también de, pues, cambias tu opinión sobre cosas, aunque el libro a lo mejor no lo pretendiese, pero reflejando una historia, pues también tú te posicionas como lector a favor o en contra de esa historia. Claro, sí, a mí me ha pasado muchas veces de leerme un libro y decir, ostras. Y luego comentarlo con una amiga y que ella piense totalmente lo contrario. Bueno, pues aquí estamos como chocando. Y leer libros que me han cambiado también la perspectiva de decir, ostras, en plan, gracias a que yo me he leído este libro porque me ha hecho ser mejor persona. Un ejemplo es un libro muy famoso que se llama Romper el Círculo, que en inglés se llama It Ends With Us, que bueno, ha sido muy famoso, se lo ha leído un montón de gente, y trata un poco la violencia doméstica. Y yo antes de leerme ese libro veía, o sea, me decían, o hablábamos de gente y yo decía, guau, pues a mí me ponen la mano encima, o son violentos conmigo, y yo pues adiós, o sea, me voy, les digo adiós, me voy, denuncio y ya está. Y luego yo, leyendo este libro, me encontré como tratando de justificar al chico. Y digo, ostras, pues entonces no es tan difícil. Y son como temas que te hacen reflexionar y te hacen eso, avanzar un poco más tú como persona, tu criterio y demás, porque si tú estás tratando de defender a un personaje literario que está ejerciendo violencia de género, imagínate las mujeres que realmente lo sufren, que están en una relación así. Si tú estás tratando de decir, bueno, pues a lo mejor no es tan malo, ellas que están dentro, ¿qué hacen? Entonces es como libros así, libros que te... O sea, es un libro romántico al fin y al cabo, es género romance, pero tienen un trasfondo que te hacen decir, ostras, o sea... Estoy intentando justificar a alguien que está ejerciendo violencia sobre Claro, otra o sea, persona. entonces no es tan fácil, entonces te hace a ti avanzar, pero una barbaridad en ciertos temas que, o sea, que pasan de algo que desconocías a algo que conoces gracias a un libro. Entonces, yo es que a mí leer, o sea, me ha enseñado tanto y disfruto tanto que no le puedo poner ninguna pega. También te iniciaste hace relativamente poco en la plataforma Wattpad. ¿Publicas algo o qué tipo de cosas publicas allí, más cortas, más largas que lo que podrías plantear para una posible novela? Mira, intenté ponerme, o sea, en Wattpad normalmente escribe gente, que es una plataforma muy buena para leer porque lees gratis y lees gratis legalmente. Eh, Hay como todo, hay libros muy buenos y libros que pues tienes que saber buscar, ¿sabes? Pero yo intenté escribir un libro ahí, digo, voy a probar. Yo no pude porque creo que es mucho trabajo, porque al fin y al cabo, cuando ya te creas una comunidad de lectores, ahí en Wattpad se va subiendo capítulo por capítulo. Entonces es como,
yo lo intenté, escribí 10 capítulos y luego digo, es que no me da la vida para seguir escribiendo. O sea, no puedo. Entonces yo al final lo quité y dije, yo lo siento mucho, pero si alguna vez publico un Wattpad será un libro que haya terminado y que lo pueda publicar todo de una. Porque ya te digo, es capítulo tras capítulo y la gente comentando, sigue, por favor, otro capítulo. Y es como presión extra que si no tienes tiempo libre, que no tienes todo el tiempo libre del mundo, no te puedes dedicar a esa plataforma. Y que además, como tú has comentado, si eres una escritura que no tiene planificado lo que va a pasar, pues a lo mejor una semana no hay inspiración y no sé, Exacto. y otra semana te escribo 5 capítulos a la vez. Exacto. Y yo, por ejemplo, en un libro, yo escribo un capítulo, luego me voy a otro y al día siguiente me lo vuelvo a leer. Y escribo más. Y luego al día siguiente vuelvo a leerlo todo. Entonces, en Wattpad también es como, ya no puedo cambiar lo que he escrito. Porque ya lo ha leído la gente. Sí, se pueden editar perfectamente, pero si a lo mejor quiero cambiar una escena entera, o sea, ya es algo que no puedes hacer. Entonces, por ese paso, o sea, por ese lado a mí tampoco me... Yo ya te digo, cuando publique en Wattpad será un libro entero. O sea, por capítulos es algo que yo por mi tiempo y por mi forma de escribir no me puedo permitir. Bueno, pues ahora ya pasamos a tu último libro que se llama Zodiac, al último libro publicado. Esta idea de este libro, ¿de dónde la cogiste, dónde te inspiraste? También me imagino que irías fluyendo a la hora de escribir, pero me imagino que sería algo que te haría, pues voy a escribir esta historia. Pues fue porque de repente como que hubo un boom de los signos del zodíaco, que antes sí yo miraba el signo, miraba el horóscopo y todo, pero de repente de un día a otro fue como un boom, no paraban de aparecerme publicaciones, no paraban de aparecerme vídeos y dije, guau, no he leído ningún libro que trate sobre el horóscopo, o sea, le puedo dar forma. Y a mí enseguida se me ocurrió, o sea, en este libro sí que investigué mucho sobre astrología, el zodiaco, me leí varios libros para que luego lo que yo escribiera estuviera correcto, porque al fin y al cabo trato los signos del zodiaco. Pero claro, no quería contar qué son los signos del zodiaco, cómo funcionan, qué áreas tienen. No, yo quería un libro juvenil de literatura, entonces le di forma partiendo de cosas o sea, de las características de los signos, creé una ciudad, creé unos personajes y la verdad es que, pero fue eso, porque el boom de los signos del zodíaco, digo, ostras, yo no he visto nunca un libro así, o sea, y me llamaba, a mí que me han gustado siempre mucho leer sobre astrología, dije, buah, necesito hacer un libro así. Y de hecho me salí de mi zona porque este libro es una distopía juvenil, o sea, yo normalmente escribo romance o fantasía con romance, que también es una distopía juvenil con bastante romance, pero es como va, pues yo pues lo pruebo y ya está, y si no sale bien, no sale bien, pero la verdad es que estoy muy contenta. Y también has comentado algo que de lo que no habíamos hablado, que es la formación previa o buscar información previa a la escritura de ese libro. Tú, como has dicho, escribes más fantasía juvenil, pero para ese género también es necesario esa información previa o es más tu misma imaginación. Yo creo que depende mucho sobre qué quieras enfocar la fantasía. Por ejemplo, si vas a enfocarlo en el primer libro, La hija de las estrellas, en las estrellas, pues yo creo que un poco de información de cómo actúan las estrellas, que todos los factores que engloban las estrellas, sí que te pueden, o sea, sí que te puede interesar leerlo. No lo hice en su momento, es algo que yo ves ahora, después de tanto tiempo, investigaría para poder hacer un libro más completo. Pero luego si son fantasía de, yo qué sé, vampiros, hombres lobo, pues al final eso es un poco tu imaginación y como es un mundo que creas tú desde cero, le puedes meter lo que quieras. Entonces yo creo que es más cuando vas a tratar, esto de buscar información es más cuando vas a tratar temas más actuales, más completos, como, no lo sé, o sea, los signos del zodíaco, pero si yo ahora hago, por ejemplo, un, hago un personaje que hace gimnasia rítmica, por ejemplo, me tendré que informar de cómo funciona la gimnasia rítmica. Eso también depende un poco del personaje que crees, el mundo que crees, el libro que escribas. Entonces, es algo general, o sea, según lo que vayas a escribir. Si vas a centrarte en un tema actual de existencia, pues sí, te digo, busca información, infórmate bien para poder tratarlo de la mejor manera posible, pero si es fantasía pura y dura que va a surgir todo de tu cabeza, pues no hace falta. Este libro es la última novela que tienes publicada, pero ya tienes otro proyecto en marcha. Se llama Proyecto Conexión. Así es. Adelántanos algo. Pues esto me vino la idea, creo que fue en enero,
y dije, buah, me voy a poner con ello porque era una idea además que me, o sea, tenía muy fuerte en la cabeza y en apenas 3 meses lo terminé. O sea, es creo que la vez más rápida que he escrito algo porque me tenía a cada hora del día. De hecho, dejé apartadas un poco las oposiciones y me puse a escribir como una loca porque además era un libro que como que sentía que necesitaba escribir. Y, y la verdad que estoy muy contenta. Es un libro corto porque al final en 3 meses no da para más, pero no lo alargaría más. Creo que lo que cuento se tiene que contar así y ya está. Creo que no llegará a las 210, 220, 230 páginas, no sobrepasa eso. Y va un poco de, o sea, trata el dolor de diferentes formas. Y lo que puedo adelantar es que son 2 personas que se conocen en un grupo de apoyo. Entonces yo creo que doy bastantes consejos. También me he informado, he estado mirando cuentas de psicólogas y demás para poder escribirlo. Y creo que es... Mi madre, por ejemplo, que se lo ha leído, dice que es un libro esperanzador. Y digo que puede ayudar a mucha gente. Digo, mira, pues si un día sale a la luz, ojalá que lo haga. Y la verdad que yo, o sea, con él estoy muy contenta. Y ya te digo, hasta que no lo he revisado 200 veces, no he dicho, ya está aquí. Ahora ya sé que no lo voy a tocar más. Ahora ya no vas a contar. A tocar, No. perdón. Y ahora ya empezaría ese proceso de intentar buscar una editorial o lo vas a dejar un poco más Sí, de hecho, lo he enviado a las editoriales que más afines. afines son conmigo, o sea, pero ya te digo, son editoriales muy grandes, a las, o sea, que obviamente, o sea, no tengo tantas posibilidades de que lo cojan como tendría con una editorial más tradicional, más pequeñita. Pero bueno, yo creo que si no lo cogen es porque no será su momento, porque al fin y al cabo yo lo que aprendí con mis anteriores publicaciones es que tengo que publicar con una editorial afín a mí. Entonces, por publicar, o sea, publicar por publicar, no. O sea, no voy a una editorial que me diga que sí, pero no publica lo que a mí me gusta, no te voy a decir sí. O sea, si me tengo que esperar 2 años, pues me esperaré. Si no ve la luz, pues a lo mejor me lo pienso y lo subo a Wattpad entero, porque como ya lo tengo escrito o no lo sé. Está en manos de las editoriales y si hay suerte, pues mira, mejor. Y si no, pues no pasa nada. Ojalá que sí. Ojalá. Bueno, vivimos en un pueblo, todo el mundo se Mm. entera de todo. ¿Te cambió un poco la vida después de publicar tu primera novela y con esa vergüenza que tenías al principio A ver, también? sí, o sea, siempre está la broma de la gente que ve por la calle, ¡ay, la escritora! Y es como, ya va, no sé, ya han pasado como 2, 3 años desde que saqué el primer libro, ya cansa un poco, pero porque lo dicen en tono, no de burla, pero como, ¡ay, la escritora! Como ya me han puesto esa etiqueta. Y yo, sí, pero también me llamo Silvia, ¿sabes? Me puedes saludar por mi nombre. Y también, en general, lo que más me he dado cuenta es la gente que está conmigo, o sea, y me apoya, o sea, la gente cercana a mí, que en momentos así es cuando ves realmente quién te apoya, quién está ahí para ti, o por el contrario, quién le das igual. Entonces, también es, o sea, mi vida ha cambiado porque he hecho nuevas amistades, también he dejado otras amistades atrás, porque ya no conectaban conmigo, o sea, y sobre todo lo que más me gusta es la gente que se ha leído mis libros, que hay veces que me pregunta, ¿estás escribiendo? Y cosas así. O sea, en cierto aspecto ya soy alguien, o sea, se me reconoce por la escritora, pero es algo que me gusta, porque la gente que me reconoce así es porque de verdad le gusta lo que hago. Y, por ejemplo, hace poco fui al Colegio San Luis porque han estado leyendo La hija de las estrellas en sexto. El año pasado también se la leyeron y aunque no estaban publicados, les dije, bueno, si cogéis libros, leeroslos y ya está. Y la verdad, o sea, hablar con los niños que se han leído la historia, ver que en realidad les ha encantado y no sé. Es como, también me siento yo más realizada como persona porque por fin estoy haciendo lo que me gusta. O sea, he dejado atrás todo lo que no era mío, por así decirlo, y y es como me he arriesgado a conseguir lo que quiero. Entonces, por esa parte sí que han cambiado muchas cosas. ¿Alguna experiencia que hayas vivido después de ser autora publicada? Por ejemplo, creo que mañana vas a participar en la Feria del Libro, ¿puede ser? Sí, mañana voy a participar en una charla con otras autoras. Hay 2 chicas, por ejemplo, que sí que han publicado con editoriales bastante potentes. Y luego otras que están, como yo, en editoriales tradicionales. Pero la verdad creo que es muy guay porque vamos a hablar, de hecho, de literatura juvenil y también conocer
las formas que tienen ellas de escribir, sus procesos, poder hablar con gente que también escribe, creo que va a ser muy guay. Así que sí, poco a poco como que voy haciéndome mi camino y eso al final también me gusta. ¿Has vivido alguna experiencia así más de este tipo después de publicar el libro? El año pasado también estuve en la Feria del Libro de Valencia con las mismas chicas que hacen esta charla y la verdad que súper bien porque es como otro ambiente, o sea, otro ambiente completamente distinto a lo que yo vivo aquí en Buñol. O sea, como has dicho, es un pueblo, siempre es la misma gente y es como que ves mundo y ves mundo de tu mundo. En plan, para mí mi mundo, mi propio mundo son los libros, entonces es como wow, o sea, una nueva experiencia. Y lo que te digo, hablar con gente que sabe, gente que te entiende, gente que disfruta igual que tú, o sea, a mí me abre como la mente mogollón y me hace, ostras, me hace aprender, pero también me anima a seguir, ¿sabes? Y bueno, alguna firma de libros que hice, presentaciones y demás, o sea, también de ese tipo y todas súper bien, la verdad. Por ejemplo, este tipo de charlas que como las que vas a hacer mañana, ¿cómo te surgen? ¿Te contactan a través de Instagram o qué proceso? Sí, o sea, es la que lo organiza se llama Hueco Literario, que es como una mini empresa, pero no llega a ser una empresa, es como un proyecto de dos chicas que quieren hacer proyectos de libros, o sea, charlas, presentaciones, lecturas conjuntas, o sea, que quieren hacer como un espacio a los libros, pero más a lo grande. Y me contactaron por Instagram y yo dije que sí, claro. O sea, para mí eso me encanta. O sea, ya ves tú, me hablas de libros y yo te puedo estar hablando aquí como una hora. Luego a lo mejor me hablas de otro tema y como estoy en mi mente, te contesto 3 palabras y ya está. O sea, pero es muy guay. Y sí, me contactan por privado y yo obviamente a todo lo que me digan voy a decir que sí porque a mí es un mundo que me encanta al fin y al cabo. Bueno, ya nos has contado toda tu trayectoria como escritora, pero también es una gran lectora. ¿Y qué libro recomendarías o podrías elegir tu libro favorito? Es que, a ver, tengo mis libros favoritos, pero según el género. Entonces, si lo que quieren empezar a leer es fantasía con romance, o sea, yo leeros a cualquier libro de Sarah J. Maas. Tiene 3 sagas principales. Mi favorita es la más sencilla, pero porque es una saga que me marcó muchísimo. O sea, se llama la saga Cotar. Em, o sea, las otras 2 sagas que tienen son brutales y Acotar también es un espectáculo, pero sí que es más sencilla. Entonces, para aprender, o sea, para empezar a leer fantasía, yo sí que recomiendo esa. De fantasía también me gusta mucho Jennifer L. Armentrout, no sé si se pronuncia así, pero que es la autora de una saga que ahora está muy de moda, que se llama De sangre y cenizas. Y estos sí que son libros más para adultos, porque son yo creo que más 18, pero también es un espectáculo, o sea, las tramas que tiene, todo el mundo que crea, la conexión, o sea, es muy bonito, o sea, son mis sagas favoritas y si me dice fantasía con romance me voy a la saga de Sangre y Cenizas y a cualquiera de Sarah J. Maas. Luego, en romance, sí que tengo 2 predilectos, que son Los 7 maridos de Evelyn Hugo. O sea, que es un libro que nunca me voy a cansar de recomendar. Me parece fascinante. Es un romance contemporáneo, se habla de una chica que es estrella de Hollywood y como dice el título, va contando su vida a través de los 7 maridos que ha tenido. Y yo creo que es un libro, o sea, no le saco ninguna pega. Yo lo leí y dije, es que me he leído creo que el mejor libro de mi vida por lo completo que es. Y de romance normal, así más juvenil, eh, las autoras claves, o sea, mis 3 autoras nacionales favoritísimas son Alice Kellen, Andrea Longarella y Alexandra Roma. De Alice Kellen, por ejemplo, El día que dejó de nevar en Alaska es mi libro favorito. O sea, me dices romance juvenil, te digo El día que dejó de nevar en Alaska. Si me dices de otra autora que te apetece leer Alice, pero también te apetece conocer a otras, porque Alice es actualmente la más famosa respecto a literatura juvenil, romántica, new adult de España. Entonces, si por ejemplo me dices Andrea Longarella, te digo, o April Adam y la trayectoria de los planetas, que es un libro súper cortito, pero o sea, en pocas páginas te deja el corazón como súper blandito. Y de Andrea, o sea, también me gusta mucho Te espero en el fin del mundo. O sea, es una maravilla de libro y me recuerda mucho a Los 7 maridos de Evelyn Hugo, entonces eso hizo que todavía me gustara más.
Y si me dices Alexandra Roma, que actualmente, o sea, a ella no la conocía, la empecé a leer hace poco y prepara Kleenex y psicólogos porque, o sea, lo que te hace sentir esa mujer, o sea, te atrapa completamente. Y ella tiene una biología que se llama Fugaces pero Eternos, que no sé cuál es el primer libro, pero es hasta que nos... No. Bueno, no me acuerdo. La biología se titula Fugaces pero Eternos y es una maravilla en cuestiones románticas. Entonces, esos son los libros principales que me llegan a la mente, pero si alguien quiere que le recomiende algún libro, que me diga por Instagram o por cualquier lado, porque yo es lo que más me gusta hacer. Me has dado un buen abanico, seguro Sí. que alguien a partir de ahora se lee alguno de los que has recomendado. Para acabar, ya has dado muchos, pero unos cuantos consejos o un consejo para alguien que quiera empezar a escribir y que pues todavía no escriba o no sabe cómo empezar. Vale, yo creo que lo primero es leer, te lo he dicho antes, o sea, para escribir, o sea, tienes que leer. Si no lees y solo quieres, lo único que quieres hacer, pues yo quiero escribir un libro, o sea, no te va a salir, o sea, puedes intentarlo, pero no va a tener ni calidad literaria ni nada porque no has leído antes, o sea, lo principal es para leer, o sea, para escribir, leer y leer mucho y gran variedad de géneros. Luego también le diría que tenga claro por qué quiere escribir, o sea, tienes que escribir porque te gusta escribir, porque al final son historias que te vienen a la mente. Si tú te enfocas en escribir para publicar un libro, eso tampoco va a ir bien. O sea, tú no tienes que pensar en lo que va a pasar, tú tienes que disfrutar del proceso. Y para empezar a escribir directamente, yo lo que siempre digo, porque esta es una pregunta también que me han hecho mucho, ay, a mí me gustaría intentar escribir algo tal, yo digo, pues abre un documento en blanco y empiezas la lluvia de ideas. Y una vez tengas la lluvia de ideas hecha, pues ya le vas dando forma. También tienes que ver qué tipo de escritor eres. O sea, si prefieres tenerlo todo organizado y poder ir escribiendo, pues en este capítulo quiero poner esto y ya lo vas desarrollando, o si te lanzas, como hago yo, a descubrirte. Entonces, eso. Yo creo que los principales serían leer, escribir porque realmente te gusta hacerlo y ponerte a ello. O sea, no busques excusas. Te sientas y a lo mejor un día te salen 2 palabras, pero al día siguiente te salen 10 páginas. Y es un proceso así que va poco a poco. O sea, y una vez escribes, a mí me pasa, yo hay veces que me siento y escribo 2 palabras y a lo mejor ya no me apetece escribir más. O días que digo, guau, qué productiva voy a ser y escribo bastantes líneas o bastantes palabras. Entonces, eso. Claro. A mí me gustaría resaltar uno de los que has dado, que es escribir sin esperar a que te publiquen, porque también escribir algo y que luego no te lo publiquen también puede frustrarte y vas a dejar de hacer algo que te encanta. Exacto, o sea, yo es lo que veo yo a mí, ¿ves? Ahora tengo un libro que me han dado a editoriales y si no me lo cogen, pues será porque no es el momento de ese libro, porque yo estoy muy orgullosa de ese libro y eso nada lo va a cambiar. Si no lo cogen ellos es que a lo mejor no encaja con lo que busca publicar esa editorial, pero eso no significa que no sea bueno o que no valga la pena. Entonces, tú tienes que escribir porque te gusta hacerlo y sí, a todos nos gusta, wow, ver un libro nuestro en una librería o wow, publicar un libro, pero tienes que saber separar eso de lo que realmente es escribir. Si luego llega a eso, pues mira, muy bien, porque al final, o sea, mola mucho. Pero si no, o sea, tú sigue haciendo lo que te guste y si te dicen un no, a lo mejor el siguiente es un sí. No sé si me explico. Perfectamente. Bueno, Silvia, pues muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor esto. Y pues creo que has dado muchos consejos interesantes para toda la gente que le interese empezar a escribir y también a leer, que es muy importante. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por la invitación, que creo que lo que haces, tú no sé si hay gente detrás, yo en o sea, que iba a decir la charla de mañana, en Radar Juvenil creo que es fascinante porque al final nos estás dando voz a los jóvenes y creo que es una forma de que la gente que nos escucha se anime a salir de su caparazón como hice yo y que disfruten mucho. Entonces, gracias a vosotros por invitarme porque de verdad hacéis una labor muy buena. Gracias. Bueno, buenas tardes.